Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora. Hoy es viernes 9 de diciembre de 2011. Hoy vamos a dedicar el monográfico al terrorismo en Galicia. Los últimos acontecimientos, las últimas detenciones de esta semana, de personas pertenecientes al independentismo más radical de Galicia, han hecho que la sociedad gallega se plantee si realmente tenemos un problema, porque hasta ahora parece que no nos habíamos dado cuenta de que existen esas células, de esos pequeños embriones. Vamos a tener, como siempre, la tertulia debate. Pero antes vamos a empezar con una entrevista que le vamos a hacer a una persona que es catedrático de Derecho Constitucional y que una de sus líneas de investigación se centró precisamente en esto, en el terrorismo gallego. Él es Carlos Ruiz Miguel. Don Carlos, buenas noches y bienvenido a La Bitácora. Buenas noches, muchas gracias por su invitación. ¿Tenemos realmente un problema o lo podemos tener? No, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Es un problema que, además, contra lo que se puede pensar, es un problema muy antiguo. Es un problema que tiene décadas. El terrorismo en Galicia ya tiene sus primeros brotes, sus primeras manifestaciones en los años 70 y a partir de ahí ha sido un poco como el Guadiana, con algunos momentos en los que parecía eclipsarse, pero ha tenido bastante continuidad hasta hoy en día. Lo que realmente está estos días, lo que están investigando en la Audiencia Nacional es a gente que supuestamente pertenece a AMI. No, bueno, no exactamente. Se supone que... O a Resistencia Galega. Resistencia Galega es el nombre que sí. tienen. A mí se supone que es otra organización diferente, al menos, insisto, orgánicamente, cuestión distinta, y es algo que se puede especular es hasta qué punto no hay una asociación entre ambas, pero eso es otra cuestión. Sí, ¿qué es lo que se está investigando ahora en la Audiencia Nacional? Porque se habla de que sí, se está investigando a ver si se ilegaliza AMI, si realmente hay pruebas fehacientes de que esto sea el embrión de Resistencia Galega, como lo fue en su día Batasuna, por ejemplo, con relación a ETA. Sí, bien, más que el embrión, yo diría... ¿El vivero? Sí, el vivero, también podríamos decir la logística o la organización de apoyo, podríamos decir, porque la experiencia que tenemos del terrorismo vasco es muy ilustrativa, porque el terrorismo gallego se ha forjado siguiendo el modelo y las enseñanzas, y cuando digo enseñanzas lo digo en sentido literal, porque ha habido terroristas vascos que han venido a instruir aquí a sus pupilos gallegos. Todos sabemos que el terrorismo de ETA solo entró en crisis cuando, en la época del gobierno de Aznar, se atacó a las organizaciones que suministraban un apoyo logístico, apoyo financiero, apoyo en muchos sentidos, ¿no? Entonces, la cuestión es hasta qué punto una organización que en este momento es legal, como AMI, que es la Asamblea da Mocidade Independentista, está, de alguna forma, actuando con una estrategia conjunta con este grupo Resistencia Galega. Y no es fácil, ¿no?, de encontrar esa relación como para ilegalizarlo. Tendremos que vivir todo lo que hemos vivido con Batasuna para que por fin se decida que aquello sí es ETA.
Hombre, en el caso de Galicia, si es fácil o no lo es, lo tendrán que determinar los investigadores, pues, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Ellos sabrán si hay pruebas o no hay pruebas. Hombre, aparentemente lo que está claro es que hay una conjunción de fines, es decir, que AMI públicamente apoya a estos individuos terroristas. Si este apoyo va más allá de un apoyo puramente retórico, eso es algo que se tendrá que investigar, pero lo cierto es que esta asociación, pues cuando se detiene a terroristas, se manifiesta en su apoyo. Esta asociación promueve la excarcelación o hace campañas en favor de la excarcelación de terroristas, es decir, que se comparten los fines. Cuestión distinta es si hay una colaboración en los medios, eso es lo que se tendrá que determinar o no. Sí, leí, me parece, en algún lugar que quizá no fuera conveniente ilegalizar AMI, porque esto podría suponer pues un gran apoyo. Y que era, entendí que era como un poco pues estrategia, la conveniencia de sí o la conveniencia de no. Bueno, yo no soy quien para decir eso. A mi juicio, eso es como jugar con fuego, ¿no? Yo creo que sí se demuestra que efectivamente hay líneas de conexión orgánicas, no puramente individuales, entre ambas organizaciones. Yo creo que es muy conveniente la ilegalización, porque bueno, no podemos olvidar que estamos hablando de una organización que tiene armas, sí, que pone en peligro bienes y personas, y creo que esto no es algo para lo que uno deba jugar. Yo creo que en estos casos a donde hay que ir es a extirpar la raíz del problema, aunque también podríamos decir que la raíz del problema está mucho más allá, es decir, hay muchas otras complicidades, digamos, objetivas o ideológicas, donde parece que no hay una conexión orgánica, pero que también están en la raíz de este problema terrorista. ¿Se puede hablar de un antes y un después a raíz de los últimos acontecimientos? Es decir, bueno, pues de vez en cuando siempre han salido noticias en prensa de gente de AMI, o sea, gente relacionada con estos grupos independentistas radicales, pero como que la sociedad los tomaba un poco a broma porque atentaban pues contra una sede, contra un cajero, contra maquinaria de obras públicas, pero es que ahora pues les han pillado una bomba con temporizador dispuesta a colocarla pues muy cerca de la sede gubernativa cuando iban a celebrar los actos de la Constitución, lo cual esto realmente ya es muchísimo más grave. Por eso pregunto, ¿hay un antes y un después? Bueno, puede haber un antes y un después en el sentido de que, bueno, yo por lo que se conoce, de lo que se ha publicado en los medios, quienes tienen los conocimientos técnicos para la preparación de explosivos han sido detenidos y, en principio, si se elimina de la organización a aquellas personas con conocimientos técnicos para la preparación de explosivos, pues desaparece o disminuye sustancialmente el riesgo de que se puedan utilizar explosivos en actividades terroristas. Esto es cierto. Lo que pasa es que esto no significa que se elimine la organización. De hecho, el líder de la organización está huido desde la llamada Operación Castiñeira, que esa sí que fue la operación más importante y que por un gravísimo error de un juez de la Audiencia Nacional, pues se puso en libertad al líder de esta organización, circunstancia que éste aprovechó para huir, supuestamente está escondido, dicen que en Portugal, no lo sé. Entonces, lo cierto es que sigue habiendo una organización, sigue habiendo individuos
con intenciones criminales, aunque, digamos, la parte operativa parece que ha sido bueno, muy sustancialmente tocada con esta operación, pero decir que esto implica la desaparición del riesgo, yo diría que no, que puede haber una disminución, pero no una desaparición. ¿Podemos recordar el caso? ¿Podemos retrotraernos a cuando esta persona huyó en virtud de, bueno, pues de la instrucción, del juez instructor? Pues ¿no? sí, podemos retrotraernos. Esto fue una operación que se desarrolló en Orense. El nombre que se le dio fue Operación Castiñeira y fue, creo recordar, en el año 2008, creo recordar, no sé si la memoria no me falla, y la Guardia Civil había, bueno, pues realizado una investigación exhaustiva deteniendo pues al líder máximo de la organización, un tal Toniño, y a los principales activistas. También se intervinieron sus redes de comunicaciones, sus ordenadores, en fin, fue una operación realmente exhaustiva. La Guardia Civil, con un criterio que el tiempo ha demostrado que fue acertado, consideró que esto era una actividad terrorista y entonces llevó el caso a la Audiencia Nacional. Uno de estos famosos jueces estrellas de la Audiencia Nacional pues tuvo la genial, entre comillas, idea de considerar que esto no era una actividad terrorista y por tanto no tenía que tramitarse en la Audiencia Nacional, y entonces se devolvió la causa a Orense para que la tramitara un juzgado de instrucción de Orense. Y en este proceso de decir que esto no era terrorista, etcétera, las detenciones y la prisión que se ordenó inicialmente pues se levantó, lo cual supuso poner en libertad a muchos de estos detenidos y, vuelvo a decir, pues se aprovechó para escapar. Y ahí están, insisto, el líder máximo de esta organización sigue en la clandestinidad. Entonces, digamos, esta es la cabeza. Claro. La cabeza sigue ahí. ¿Era el juez Garzón? No, era este otro del pelo largo, pues que ahora se me ¿Pedraz? Pedraz, efectivamente, el juez Pedraz, ¿no? Uno de los jueces estrellas sí. de, digamos, garzonitas, ¿no? Sí. De esa misma línea, ¿no? Sí, sí. Bien, pues es una preocupación realmente aquí en Galicia y yo no sé hasta qué punto la ciudadanía es consciente del grave problema que tenemos. Por ejemplo, de ETA siempre hemos sabido que, bueno, que lo que quieren, autodeterminación, independencia, Euskal Herria. ¿Qué quieren estos radicales gallegos? ¿La independencia de Galicia? Sí, sí, claro, lo mismo. Bueno, en este caso, tanto la independencia de Euskal Herria, porque también son en este sentido solidarios, entre comillas, sino también la independencia de Galicia y, por supuesto, la bajo creación el socialismo, de además, un Estado y el feminismo socialista, sí, lo que es la nueva izquierda, radicalidad, ¿no? sí. En ese sentido, pues sí, el programa ideológico de estos grupos está muy claro, no ofrece ninguna duda. Yo lo que sí quiero llamar la atención es sobre un hecho. Ahora parece que muchos descubren este fenómeno, pero en estos últimos 2 años, podríamos decir, 2-3 años, el único grupo o el único terrorismo existente en España ha sido el terrorismo gallego. Cuando hablamos del terrorismo de ETA, bien, por las razones que sean, ahora estamos descubriendo que había negociaciones con el gobierno, etcétera, pero el hecho es que en estos últimos años no ha habido actividad terrorista de ETA. Los medios llenan sus páginas hablando de supuestas amenazas yihadistas, supuestos complots. No ha habido ni un solo atentado yihadista en España. Todo han sido complots, muchos de ellos los tribunales han sentenciado que complots inventados para crear esta psicosis, a mi juicio, entre otras cosas, para justificar
determinadas acciones del pasado, o determinadas versiones oficiales de determinadas acciones sucedidas en el pasado. El único terrorismo que ha existido en España en estos últimos años ha sido el terrorismo gallego. Y sin embargo, cuando se ponían aquí bombas, y se han llegado a poner hasta 10, 11 bombas al año, afortunadamente sin víctimas personales, pero con unos daños muy altos, era absolutamente sorprendente, cuando no escandaloso, ver que ningún medio nacional informaba sobre esto. Entonces, ahora se descubre, pero esto no es de ahora, no es de ahora. Iba a aludir precisamente a la cobertura mediática, pero ya no solamente de medios nacionales, sino que los de aquí sí, efectivamente, la noticia se da, pero no se incide demasiado, al día siguiente ya es cosa vieja. Por eso le decía que esporádicamente... Sí, y no solo nos incide, sino que nos encontramos con algo que algunas personas ya han denunciado, y es que algunos medios en Galicia, cuando se producen estos hechos, rehúsan, ocultan, evitan la palabra terrorismo. Los independentistas, no, aquí hablamos de terroristas. Cuestión distinta es cuál sea su ideología, pues es una ideología galleguista radical, pero son ante todo terroristas. Hay galleguistas que no son terroristas, pero hay terroristas que son galleguistas. Entonces, lo que define esto, digamos el sustantivo, una cosa es el adjetivo y otra cosa es el sustantivo. Independentista aquí es lo adjetivo, no lo sustantivo. Lo sustantivo es que son terroristas, y eso es lo que un periodismo serio no puede ocultar a sus lectores, a sus oyentes, a sus televidentes. Y por lo que estamos viendo, deducido de sus palabras, no es un terrorismo de baja intensidad, ¿no? No, ni mucho menos. Es decir, es un terrorismo que, repito, es en España, en estos 2, 3 últimos años, el más grave que ha habido en estos 2 últimos 3 años en toda España. Entonces creo que es para tomárselo muy en serio. Ya para terminar, la última pregunta, ¿sí se está tomando en serio? ¿Cree que será ya el fin? Yo tengo dudas, soy muy pesimista. Bueno, antes he dicho, y quizás tendría que matizarlo, que ha sido un terrorismo de daños a las cosas y no a las personas, pero habría que matizar esta cuestión. Algunos podríamos intentar recordar, porque otros se esfuerzan en que lo olvidemos, que estos grupos, no la organización Resistencia Galega como tal, sino que sus grupos, digamos, satélites, los grupos que están en el entorno, han llevado a cabo acciones violentas contra algunas personas. Y estoy pensando en acciones violentas, por ejemplo, contra Gloria Lago, la presidenta de Galicia bilingüe, y estoy hablando, aparte de amenazas que ha sufrido, estoy hablando de, por ejemplo, una acción violenta que se produjo contra María San Gil, cuando estuvo en la Universidad de Santiago, y entonces esto me lleva a su pregunta. Perdone que haya hecho este pequeño paréntesis. Muy bien esta matización. Esto me lleva a su pregunta. ¿Por qué soy pesimista? Bueno, pues le voy a poner un ejemplo de por qué soy pesimista. Si me equivoco, pues me encantaría que se rectificara esto que voy a decir, y yo sería el primero que me alegraría de esta rectificación. Pero voy a ponerle un ejemplo. Esas personas que actuaron contra María San Gil en la Universidad de Santiago, que están perfectamente identificadas, no fueron sancionadas por la Universidad de Santiago. Como tampoco fueron sancionadas personas de la Universidad de Santiago, estudiantes, que llevaron a cabo otros actos violentos dentro de la propia universidad. Estoy pensando, por ejemplo, pues una acción que se hizo contra un colega mío, el profesor Roberto Blanco Valdés, acciones de boicoteo, por ejemplo, que se hicieron en una facultad contra una publicación que se llamaba Gaceta Universitaria, etc. No se tomó ni una sola medida. Mientras no se tomen medidas contra este tipo de personas, sale gratis. Y mientras esto salga gratis,
va a ser difícil que se le ponga fin. Bueno, aún así, las fuerzas del orden siguen investigando, siguen sobre aviso, siguen deteniendo, y bueno, pues la esperemos cuestión que se ahora vayan... es que los jueces no deshagan lo que hacen las fuerzas del orden. Claro. Y desde luego tenemos que pedir pues una buena instrucción, ¿no? Y bueno, por lo menos ahora ya estamos más sobre aviso, que creo que hasta ahora muchos no habíamos interiorizado este problema que tenemos. Hemos llegado al fin, seguiríamos hablando, pero lo emplazamos para nuevas oportunidades. Muchísimas gracias, don Carlos, por haber estado aquí en la Bitácora. Gracias a ustedes. Paramos un momento y volvemos enseguida con la tertulia debate. Hasta ahora mismo.